Y amén, Él es nuestro libertador. Mujeres, no te sientas esclava, sentite libre, porque hay uno que pagó el precio de nuestra libertad. Y bueno, y a Él tenemos que obedecer. La ley no manda callar a las mujeres, sino que predice que como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo, el marido dominará a la mujer. Por eso les hice leer el Génesis 3:16, donde dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A causa del pecado la mujer perdió su privilegio de ser mujer realmente, pero lo recuperamos en Cristo, mujeres, y eso es lo que realmente nosotros tenemos que ver. Y observemos que Dios no ordena que el marido domine a su esposa, sino que eso se produce a partir de ese momento, o sea, del pecado de Eva, como una consecuencia de la rebelión de la primera pareja y la entrada del pecado en el mundo. Y esto es el resultado y un hecho y una verdad histórica, que es la dominación del hombre sobre la mujer. Lo vemos en otros países donde la mujer directamente no tiene ni voz ni voto, mis hermanos. Los musulmanes, podemos ver esas mujeres en esos lugares, en el Oriente Medio, pobrecitas, como son tratadas como objetos y realmente ridicularizadas, realmente no existen para sus maridos. Es muy triste esto. Y eso fue por causa del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso es que Pablo, en ese momento, ante la premisa de estas mujeres que estaban ahí rencillosas, les dice la mujer, en 1 de Timoteo 2:11-15, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñarle a ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero, después Eva, le dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Y acá me quiero detener. Esta palabra me gustó muchísimo. Y estuve observando la palabra engendrar. La mujer no engendra, ¿sabía usted? La mujer concibe, el que engendra es el hombre. Y yo dije, pero ¿por qué, Señor? ¿Cómo es esto de que se salvará engendrando hijos? La mujer es la iglesia, y la mujer somos vos y yo también. Y cuando se refiere a engendrar hijos, se refiere a predicar el evangelio para salvar almas. Son los hijos del Espíritu los que vamos a engendrar, mujeres. O sea que acá nos está permitido predicar, nos está permitido hablar de las verdades de nuestro Señor, como le fue permitido a tantas mujeres de Dios, como la mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús, se fue corriendo a hablar de Él y a decir, contó tantas cosas de mí y dijo todo lo que yo hice. Hay un profeta, y más que un profeta, realmente, nuestro Salvador, aquel que nos dio un lugar a nosotras, mujeres, que fuimos despreciadas y humilladas tantas veces. Muchas de nosotras llegamos a Cristo hechas pomadas, ¿no? Hechas bolsas, como quien diría. Pero el Señor nos exaltó y nos dio un lugar. Yo recuerdo hace muchos años ya, gracias a Dios, cuando conocí a mi esposo era un hombre muy machista. Y yo le tenía mucho miedo a mi esposo. Y recuerdo que oraba por él, porque había momentos que yo temblaba ante su presencia. Y cuando conocimos a Cristo, un día le dije al Señor, mostrame su corazón. Y cuando Dios me mostró el corazón de mi esposo, realmente vi un gatito asustado. Era un hombre que detrás, o sea, por fuera tenía una coraza, pero detrás de esa coraza había un gatito asustado. No era tan león como yo lo veía. Y bueno, cuando vi espiritualmente lo que Dios me mostraba, comencé a orar por mi esposo y a amarlo más y a entenderlo más. Y eso es lo que muchas veces el Señor quiere que comprendamos, mujeres, para que podamos entender a nuestros esposos y orar por ellos. Porque quizás vos, que estás del otro lado, tenés un marido como el que yo tuve, machista, un marido que no sabe ser otra cosa que ante los problemas de la vida, porque no hay, generalmente cuando el hombre adquiere esa posición es porque tiene muchos miedos. Nadie se hace machista de un día para el otro, nadie se hace malo de un día para el otro, sino que hay un proceso en la vida,
hay un proceso de manipulaciones, hay un proceso de malos tratos, hay un proceso de opresiones también en la vida del hombre. Por eso es que nosotras como mujeres debemos entender, la mujer piadosa, la mujer sabia que quiere edificar su casa, debe comprender estas cosas, debe entender cómo fue formado el hombre. La mujer tiene una capacidad diferente a la del hombre y el hombre tiene una capacidad diferente a la mujer. Y si nosotras no entendemos esto, ¿cómo podemos entender qué es lo que pasa del otro lado? ¿Qué es lo que pasa sobre su cabeza? Y bueno, cuando empezás a comprender estas cosas, empezás a darle lugar al Señor. Y cuando le das lugar al Señor, podés llegar a adquirir una familia realmente maravillosa. Mi marido cambió muchísimo. Había cosas que yo lloraba delante de la presencia de Dios y le decía, Señor, hace que vea estas cosas. Hace que vea que Él me tiene que tratar como vaso frágil, porque a mí me duele como Él me trata. Y Dios hizo eso. Y hoy tengo un hombre maravilloso que realmente me trata como vaso frágil hace muchos años, gracias a Dios. Pero también sé darle el lugar que a Él le corresponde. A veces cuando veo a mi esposo que habla con sus empleados y ellos lo sobran o cosas así, me dan ganas de saltar como esposa y defenderlo. Y yo digo, no está bien que haga eso. ¿Por qué? Porque él tiene un lugar delante de esas personas. Y muchas veces, si yo hablo, entorpezco el propósito que Dios tiene para con mi esposo, con esa gente, que es tratar de ganarla. Porque si él como hombre y como cabeza está permitiendo ciertas cosas, yo como mujer debo callar. Y a veces a las mujeres, hermanas mías, lo que nos cuesta es eso, callar. Y por eso Pablo le decía a esas mujeres que callen en las congregaciones. Después hay un factor fundamental, el contexto de 1 Corintios 14:33, donde nos dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, decía Pablo, tiene que ver con la interpretación y la comprensión del don de lenguas, porque en ese tiempo se hablaba lengua desordenadamente, y de profecía, como lo dice 1 Corintios 14:26 al 32, dice que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lengua, que hablen dos y los demás callen, decía Pablo. Tiene que ver, ese es el contexto sobre el cual Pablo le estaba hablando a esas mujeres, cállense, porque los maridos no las hacían callar y ellas hablaban lo que no sabían. Y Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios y podía darse cuenta que esas mujeres no hablaban por medio del Espíritu de Dios. 1 Corintios 14:34, guarden las mujeres silencio. En la iglesia, Él no les permitía hablar. No ordena que las mujeres guarden siempre absoluto silencio en la iglesia. Solo dice que las mujeres no deben participar cuando se estén interpretando y examinando lenguas o profecías. 1 Tesalonicenses 5:19 al 22 dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. 1 de Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo todo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Hoy han salido muchas mujeres que no tienen un hombre al lado, que tienen un espíritu que no es el Espíritu de Dios, que están enseñando cosas que no convienen, que están fornicando y enseñando a los siervos a fornicar. Lo dice la misma palabra de Dios allí en Apocalipsis. De estas mujeres mejor cuidémonos, mis hermanas, porque no son piadosas. Son mujeres que han albergado un espíritu de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab y esta predominaba. Ella era la cabeza en su casa, ¿no? El rey Acab. Y estas mujeres también rencillosas, que hoy se dicen pastoras, están gobernando y ocupando ciertos lugares, y los maridos no dicen nada. A estas mujeres se refería Pablo. A estas mujeres, no a las mujeres piadosas que saben cuál es su lugar, que pueden enseñar, por supuesto. Mi marido me mandó acá al Facebook. Gloria a Dios. Esto concuerda con 1 de Timoteo 2:11 y 12. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Por eso es que Pablo no permita
no permitía que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, el cual dice que las mujeres no deben enseñar a los hombres ni tener autoridad sobre el hombre. Bueno, ahí ya lo habíamos mencionado, como dice la mujer, debe aprender con serenidad. Pablo le dice a las mujeres que guarden silencio cuando se interpretan lenguas y profecías para que no desobedezcan la palabra de Dios. Y estas mujeres, hoy ocurre en muchas iglesias. Yo he recorrido varias iglesias en lo largo de mis años y les puedo asegurar que he visto mujeres que hablan lo que uno no ni entiende, ni saltan, ni patalean, y bueno, y hay un espíritu de desorden y esto no es de Dios, mis hermanos. Yo les puedo asegurar que no es de Dios. Dios es orden, y donde hay orden y donde hay libertad, ahí reina el Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hoy hay muchos falsos profetas y muchas falsas profetas, o sí, profetisas, llámenle como quieran. Me gusta primera de Pedro 3:7, donde dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Miren bien, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O sea que si realmente el hombre no le da a la mujer el lugar que le corresponde como mujer, las oraciones del hombre son estorbadas y no llegan al cielo, no son oídas por nuestro Dios. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil. El Señor es la cabeza de la iglesia. El marido es la cabeza de su mujer, pero eso no significa que la esté mandando, manipulando, manejando, ejerciendo opresión y dominio sobre ella. Ser cabeza significa enseñar. Una cabeza enseña, una cabeza no manda, una cabeza es para pensar. Por eso el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello que lo sostiene, porque se complementan tanto el uno como el hombre, como el otro, perdón. Tanto el hombre es importante para la mujer, como la mujer es importante para el hombre. Tengamos en cuenta esto, mis hermanos. Es importante poder darnos cuenta de estas cosas. Habíamos leído, sí, Sara y Abraham llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas. Somos hijas de Sara. Sara lo llamaba Señor. Señor, ¿qué significa? Dueño, significa Señor, dueño, significa el que manda de alguna manera, porque Dios puso al hombre como cabeza. Pero no, el mandar no significa mandar, como lo dije recién, de opresión. Así que, hombres, si estaban esperando oír otra cosa de mí, no lo van a oír. No somos iguales, sé que somos diferentes. Dios lo dice en su palabra, somos diferentes. Por algo hizo hombre y mujer, por algo nos sacó de un costado, de la costilla, y para ser iguales en un montón de cosas. La mujer puede enseñar cosas al hombre como el hombre a la mujer, pero cada uno debe ocupar su lugar. A mí me encanta ser mamá, a mí me encanta ser esposa, y es un rol que Dios nos ha dado, mujeres, y lo tenemos que saber apreciar, y no tenemos que ser hombres, tenemos que ser mujeres, porque el hombre necesita una mujer, no un compañero de pieza, ¿sí? Necesita una mujer que lo mime, que lo cuide, que lo haga sentir hombre realmente. Y la mujer, por supuesto, necesita un hombre que la cuide como un vasito que se puede romper. Así que bueno, es importante poder entender estas cosas. Vamos a ir a un tema musical y vamos a ir después al tercer y último bloque. Este tema me gusta muchísimo, lo pongo muchas veces en mi programa, pero es hermoso realmente y lo quiero compartir con ustedes. El gran yo soy. Él es nuestro gran yo soy. Él es el que nos ha dado la vida eterna.
Él es el que nos ha enseñado a vivir como realmente debemos, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Él es el que pagó el precio de nuestra libertad, no otro, Jesucristo, nuestro Señor y gran Rey. Amén. Te amamos, Rey. Te bendecimos, Señor. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el único. Tú eres el alfa y la omega, el primero y el único. Santo eres, el primero y el último. Amén. Quiero estar cerca, siempre, Señor. Contigo a mi lado, el cielo es real y moverte no hay. Tú nos diste un lugar, Señor, Quiero oír las voces que podamos entender esto, Padre. del Santo eres. cantando a una voz. Aleluya. Santo, santo, poderoso. Grande eres, Señor, en medio de tu pueblo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, que cada uno sepa cuál es su lugar. Que cada uno sepa, Señor, qué lugar tiene en ti. Que nadie quiera ser más que el otro, Señor, porque a esto nos llamaste. Gracias, Señor. Yo quiero estar cerca de tu corazón. Sí, Señor. Tú que amas al mundo, No te confundas más, no juzgues más por estas cosas, no condenes más por esto. Esos huesos secos recobran vida ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya, santo, santo.